Express, React y Node. En este curso vamos a aprender a integrar estas 4 tecnologías de JavaScript. Probablemente has escuchado del stack Min, que es un stack muy popular de JavaScript, en el cual se utiliza a Angular como framework. Debido a que hay muchas personas que también utilizan otras opciones como React por ejemplo, he creado este curso del stack MERN para poder crear una aplicación integrando estas tecnologías también. Ya he creado los otros stacks, te lo voy a dejar también en la descripción del video por si te interesan, pero en este video vamos a enfocarnos en React. El stack MERN se caracteriza por utilizar tan solo sintaxis JavaScript de inicio a fin, y en este caso vamos a desarrollar una aplicación que utilice estas tecnologías. Vamos a empezar a mostrarte la aplicación. Tenemos un formulario que lo que me permite es agregar una tarea. Por ejemplo, voy a agregar una tarea cenar, por ejemplo, y una descripción, tengo que cenar. Al enviarlo, se envía al servidor de Node.js. Node.js lo que hace a través de Express, que es un framework de Node.js, es almacenarlo en una base de datos. En este caso, MongoDB, que es una base de datos que utiliza a JavaScript como lenguaje de consultas. Una vez está almacenada, Node.js sabe que el dato ya está almacenado en MongoDB y envía una respuesta al frontend. En este caso, aquí vemos un objeto. Todo esto lo vamos a desarrollar desde cero. Pero observa que estamos obteniendo todos los datos desde el servidor. De hecho, podríamos verlos aquí en la consola. Y debido a eso, podemos mostrarlo en nuestra interfaz. No solamente me permite agregar datos, también estoy listándolos en esta tabla. Ya tengo 2 operaciones muy típicas de todo sistema. Estas operaciones conocidas como CRUD, de crear, actualizar, eliminar y poder listar los datos. También puedo eliminarlo. Doy un clic en este botón y me pregunta un mensaje. Me dice si puedo o si soy seguro de querer eliminar el dato. Si le doy cancelar, el dato no se va, pero si le doy aceptar, observa que el dato es eliminado. También puedo editar datos. Por ejemplo, si agrego cualquier dato aquí en el formulario y lo almaceno, también puedo editarlo. Simplemente doy un clic en este botón, obtengo los datos en el formulario y aquí puedo actualizarlo. Por ejemplo, programar, y aquí tengo que programar. Actualizo y observo que se ve reflejado automáticamente en mi tabla. Todos estos procesos que vamos a actualizar, eliminar y trabajar con los datos, tanto desde el frontend con React y un framework de CSS como lo es Materialize, vamos a unirlo a tecnologías del backend, como puede ser por ejemplo tecnologías de Node.js a través de una REST API utilizando Node.js, y vamos a configurar todo nuestro proyecto completamente desde cero. Así que si estás interesado en desarrollar una aplicación con React, MongoDB, Express y Node, pues vamos a empezar. Antes de empezar a escribir código y empezar a escribir nuestra aplicación, vamos a empezar hablando un poco de las tecnologías que vamos a utilizar. Voy a empezar de manera en la que te voy comentando las siglas del stack MERN. El stack MERN significa o viene de las tecnologías MongoDB, Express, React y Node.js. Hay un stack bastante conocido en JavaScript conocido como el stack Min, que utiliza Angular en lugar de React. Pero en este caso, como estamos en el curso del stack MERN, voy a hablarte de las tecnologías principales. En este caso, vamos a empezar con MongoDB, la M del stack MERN. La M de MongoDB hace referencia a la base de datos de nuestra aplicación. Es decir, que mientras tenemos toda nuestra aplicación entera, toda nuestra interfaz y nuestro servidor, necesitamos guardar los datos en algún lugar. Y te estarás preguntando por qué estamos utilizando MongoDB. La razón de utilizar MongoDB es que utiliza a JavaScript como lenguaje de consulta. Y si estamos creando una aplicación del frontend con JavaScript y el servidor con JavaScript, el utilizar una base de datos que también utiliza el mismo lenguaje nos va a facilitar mucho el proceso. MongoDB es una de las bases de datos más populares del entorno NoSQL. Y es una base de datos bastante sencilla de poder empezar a utilizar, no tiene conceptos muy marcados y sobre todo es una base de datos que es bastante simple de integrar en cualquier aplicación. Te recomiendo empezar a estudiar MongoDB. Si te interesa, te voy a dejar un curso en la descripción de este video para que aprendas mucho más del tema. En todo caso, un requerimiento es conocer cosas básicas de MongoDB, así que te recomiendo estudiar esta base de datos para poder empezar a implementar el stack MERN. Muy bien. Aparte de MongoDB y la base de datos, necesitamos poder utilizar un framework del lado del servidor. Nosotros vamos a utilizar Node.js. Node.js es una manera de ejecutar JavaScript en el servidor y poder crear nuestra aplicación. Pero escribir código de JavaScript puro para crear un servidor no es una tarea muy práctica, no es una tarea muy productiva. La razón es que vamos a estar implementando el código que otras personas ya han escrito. Y es código que ha sido mantenido, es decir, que nosotros vamos a crear desde cero lo que ha venido mejorándose de años.
Y es por eso que utilizamos también un framework del lado del servidor. El framework tiene código probado, código mejorado y código que ha sido optimizado para tener un buen rendimiento, como así también solventar algunos problemas que ha encontrado en su camino. Es decir, que vamos a utilizar Express como el framework del lado del servidor que nos va a ayudar a tener un código de calidad utilizando Node.js. Al final es lo mismo que Node.js, solo que escrito de una manera un poco más compacta y sobre todo con código probado. Muy bien, Express es la manera que vamos a escribir el servidor. Pero vamos a tener que escribir también una aplicación del frontend. Y es por eso que React es la tecnología que vamos a utilizar en el stack MERN. Si has notado, en el stack MERN, el stack min y el stack mem, que prácticamente son stacks de JavaScript de inicio a fin, lo único que varía es la aplicación del frontend. La razón es que hay muchas opciones en el frontend para utilizar y desarrollar nuestra aplicación. Cuando hablamos de React, tan solamente estamos hablando de la interfaz. No estamos hablando de almacenar datos ni nada de eso. Tan solo estamos hablando de diseñar la lógica que el usuario va a poder utilizar. Esto también, aunque parece bastante simple, en realidad los últimos años se ha estado complicando bastante. Hoy en día tenemos aplicaciones que requieren mucha más funcionalidad tan solo del lado del navegador. La razón es que al tener la aplicación del lado del navegador, una aplicación puede ejecutarse mucho más rápida, sin esperar respuestas del lado del servidor. Pero de alguna manera tenemos que guardar los datos y es por eso que React se va a complementar de estas otras herramientas que hemos hablado, de Express, de MongoDB y obviamente de Node.js. React será la parte frontal de nuestra aplicación, Express la parte trasera del backend y MongoDB la base de datos. Pero finalmente voy a hablarte de Node.js, la N del stack MERN. Las tecnologías anteriores son muy importantes, pero ejecutar aplicaciones de JavaScript no hubiera sido posible sin este entorno de ejecución. Hay muchas maneras de poder ejecutar JavaScript hoy en día en distintos entornos, pero todo esto es gracias a Node.js. Node.js nos permite ejecutar JavaScript fuera del navegador. No solamente nos permite crear una especie de sitio web o aplicación web, sino también nos permite crear aplicación de servidor, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles y cualquier manera de utilizar JavaScript dentro del sistema operativo. Esta es la manera en la que vamos a utilizar y ejecutar programas de JavaScript. Aunque esto parece bastante simple, también vamos a tener que utilizar algunas herramientas que vamos a utilizar con React. Es decir, que React se complementa de otras herramientas, como Webpack y un transpilador como Babel. Y todas esas herramientas son herramientas que funcionan gracias a Node.js. Entonces es necesario que tengas instalado también este programa. Y sobre todo conocer un poco de él. El stack MERN en sí es un nombre. Son tecnologías que funcionan por separadas, pero que juntas dan origen al stack y sobre todo nos permiten crear una aplicación de inicio a fin utilizando tan solo JavaScript. Te recomiendo conocer un poco de estas tecnologías. Te voy a dejar cursos tanto de MongoDB, de Express y de React en la descripción de este video para que los estudies por separado. Cuando ya conozcas algo de estas tecnologías, ya es momento de poder integrarlas juntas. Pero por ahora, para aquellas personas que ya conocen algo del tema y quieren integrar esas tecnologías en una aplicación real, pues vamos a empezar. Una última cosa antes de empezar a escribir el código. Si tienes algún problema y quieres ver el código original de la aplicación, te recomiendo visitar este sitio web en donde he subido todo el código del proyecto. Este es el código terminado, así que vas a obtener una manera de ayuda acerca de cualquier problema que te encuentres. En este caso, si quieres ver el código, también podrías hacerlo directamente desde el sitio web. Este es el sitio web llamado github.com. Aquí vas a ver la estructura del proyecto y por ejemplo, si quieres ver un archivo, das un clic y el propio sitio web te deja ver el código. No es necesario que lo descargues, pero si en todo caso quieres hacerlo, también puedes. En este caso ves un botón verde que dice clonar o descargar, das un clic y verás una opción llamada Download Zip. Dando un clic vas a descargar todo el proyecto en tu computador. Son dos maneras de poder tener el proyecto tanto de manera local o ver el código aquí mismo dentro del sitio web. Entonces, estos son tus recursos que tienes a la mano para poder obtener ayuda. También te voy a dejar el Slack, que es un chat en donde encontrarás a otros desarrolladores y también podrías dejar tus dudas y problemas si los tienes. Muy bien, vamos a empezar a escribir nuestro proyecto. Vamos a empezar a crearlo desde cero y para eso voy a crear una carpeta en mi escritorio. A esta carpeta voy a llamarla MERN, MERN-stack-task. Debido a que será una aplicación de tareas, me va a permitir agregar, editar, eliminar y actualizar tareas. Así que voy a llamarlo de esta manera. También puedes cambiarle el nombre, no hay ningún problema. En este caso, el editor de código que voy a utilizar es Visual Studio Code.
La razón de utilizar Visual Studio Code es que actualmente es el editor de código más popular, es bastante simple, es gratis y sobre todo ya he creado un video de cómo utilizarlo. Te lo voy a dejar en la descripción de este video por si acaso no has utilizado este editor y quieres saber mucho más de él. Muy bien, además es una buena elección cuando trabajamos con JavaScript. Voy a arrastrar el proyecto dentro del editor para que lo empiece a abrir. Y una vez abierto, aquí voy a empezar a diseñar todo nuestro proyecto. Voy a empezar a crear las carpetas, los archivos, etc. Primero voy a comentarte la estructura que voy a utilizar. Y de hecho voy a ir creándola. Vamos a crear una carpeta dentro de la carpeta de Maven Stack que se va a llamar src. Dentro de src voy a colocar todo el código, tanto código del frontend como el código del backend. La razón de hacer esto es que yo mismo voy a configurar la manera de convertir código de React a código estándar del navegador. Vamos a empezar a crear nuestra REST API, nuestro servidor, y todo eso va a ir englobado dentro de una sola carpeta. Quizás esta es una lección en este momento porque nuestro proyecto es pequeño, pero de cualquier manera mi objetivo es que lo entiendas, más que tan solo copies y pegues código. Muy bien, dentro de la carpeta src voy a crear unas cuantas carpetas de nuestro proyecto. Por ejemplo, voy a empezar con el archivo de servidor. Vamos a crear un nuevo archivo llamado index.js. Este es el archivo de Express, el archivo de Node.js en realidad, que nos va a permitir poder crear e inicializar nuestro servidor. Gracias a este archivo vamos a arrancar el servidor. Aparte de esto vamos a crear unas cuantas carpetas. Por ejemplo, además de tan solo tener un servidor, necesito rutas o URLs en las cuales mi aplicación del frontend va a acceder al servidor. Va a pedir datos, va a actualizar datos y otras operaciones más. Entonces vamos a crear una carpeta llamada routes. Dentro de esta carpeta routes vamos a crear algunos archivos de rutas. En este caso, como tan solo vamos a estar interactuando con tareas, voy a llamar a este archivo dentro de routes task, en singular, task.routes.js. Task.routes, su tarea será simplemente definir las operaciones a través de las URLs que vamos a dar en nuestro servidor. Es decir, vamos a crear una URL para que una persona pueda agregar una tarea, otra URL para que pueda eliminarlo, editarlo y así. Entonces ya tenemos una carpeta de rutas. Además de esto, vamos a crear también una carpeta que nos permita definir los modelos de la base de datos, es decir, qué datos voy a poder almacenar dentro de la base de datos. Voy a crear una carpeta llamada models para eso. Y dentro de esta carpeta models vamos a crear un archivo que nos permita diseñar el esquema de nuestros datos. En este caso, como tan solo tengo que definir cómo van a lucir las tareas, voy a crear un nuevo archivo llamado task.js. Ya luego vamos a empezar a escribir código, por ahora tan solo te estoy mostrando la estructura. Aparte de esto, también necesito una manera en la cual pueda conectarme a la base de datos. Entonces voy a crear dentro de src otro archivo llamado database.js. Muy bien, este será el archivo que me permite conectar a la base de datos y luego lo voy a utilizar en index.js. Además de esto, voy a crear una carpeta que contenga los archivos del frontend. Es decir, mi servidor no solo es el encargado de tener una REST API, sino también es el encargado de enviar archivos al frontend, al navegador. Por ejemplo, puede enviar un HTML con un CSS y un JavaScript. Y al final, React se transforma en HTML, CSS y JavaScript. Así que por ahora vamos a crear una carpeta llamada public. Esta carpeta public es la encargada de enviar cualquier archivo al frontend. Puedes colocar imágenes, fuentes, CSS, HTML, cualquier archivo que el navegador pueda leer. Entonces aquí es donde irá nuestro código convertido de React. ¿Y en dónde vamos a escribir el código de React? Lo vamos a hacer en otra carpeta. Dentro de src vamos a crear una carpeta llamada app. No es necesario que tenga este nombre, puedes nombrarlo como tú gustes, puedes nombrarlo client o código del cliente o como tú gustes. El nombre en realidad no es tan importante. Ya luego voy a enseñarte cómo es que lo vamos a configurar. Pero dentro de esta carpeta app vamos a colocar todo el código de React, tanto código de la biblioteca como nuestro código de la interfaz, todo irá aquí. Y luego todo este código de React será transformado y colocado en esta carpeta public, ya que al final el navegador no entiende React, el navegador tan solo entiende código estándar, HTML, CSS y JavaScript. Es por eso que necesitamos convertir el código de React a código estándar y cuando esté transformado lo vamos a colocar en la carpeta public. Todo eso lo vamos a hacer, pero por ahora empecemos como lo más básico, crear nuestra REST API. Entonces vamos a ir a index.js y aquí vamos a empezar a escribir el código de nuestro servidor. Voy a abrir un terminal integrado aquí en Visual Studio Code. Para eso escribo Ctrl+P y escribo terminal integrado.
Y observa que aquí tengo una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Doy un clic y aquí se abre un terminal, obviamente, que está integrado en mi propio editor. Muy bien, lo primero que voy a hacer es inicializar un proyecto de Node.js. Entonces voy a decir npm init-yes. Lo que hará esto es crearme tan solo un package.json con algunas configuraciones básicas como el nombre de mi aplicación, la descripción y algunos scripts que luego vamos a crearlos nosotros mismos. Muy bien, gracias a esto ahora puedo empezar a instalar módulos y se van a ir agregando aquí en mi package.json. Los módulos que voy a empezar a instalar es el módulo de Express, entonces voy a decir npm installed Express. Express es tan solo el framework de Node.js. Si bien podría escribir mi REST API, mi servidor, utilizando simplemente sintaxis y JavaScript a través de Node.js, el crear el proceso o crear la aplicación completamente desde cero va a ser una tarea bastante tediosa y no es el objetivo. Nuestro objetivo es tratar de crear una aplicación lo más cercana a la realidad. Entonces voy a enseñarte a utilizar Express porque aparte de ser una tecnología esencial en este stack, nos ayuda a escribir una aplicación con un grado de calidad un poco más alto que si lo escribimos nosotros mismos. Es código ya testeado, código probado y código que estamos seguros que va a funcionar. Muy bien, vamos a empezar a utilizarlo. Vamos a decir requiero este módulo llamado Express y cuando lo requiero voy a guardarlo en una constante del mismo nombre. Gracias a esto voy a poder ejecutarlo luego. Pero cuando lo ejecute voy a obtener un objeto que lo voy a almacenar en una constante llamada app. Ahora este app de aquí es tan solo mi servidor. Entonces como es mi servidor voy a poder decir servidor escucha en el puerto 3000 por ejemplo. Muy bien, luego que escucha en el puerto 3000 quiero que ejecute alguna tarea y es por eso que coloco una función. Lo que quiero que ejecute es tan solo un mensaje por consola que me diga que el servidor está inicializado. O me diga en dónde está el puerto. Entonces voy a decir server on port 3000. Y muy bien, vamos a guardarlo. Con esto tengo un servidor muy básico. Para ejecutarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir node, entra a la carpeta de src y ejecuta el archivo index.js. Doy un enter y observa que dice server on port 3000. Vamos al navegador y vamos a entrar al localhost 3000. Y observa que en el navegador obtengo un error. Este error en realidad no es un error tan grave. De hecho, esto significa que Express está funcionando porque esto es una respuesta de Express. Lo que significa es que aquí me está diciendo que no ha podido obtener una ruta inicial a través del método get. Lo que significa es que cuando un usuario entra a mi aplicación, como no hay ninguna ruta, aún no he creado ninguna ruta en el servidor, Express por defecto le retorna un error. Así que como no he creado nada, por defecto le retorna un error. Esto lo vamos a corregir obviamente, pero por ahora ya conocemos que Express está funcionando. Ahora vamos a escribir dentro de nuestro servidor otras secciones. Nuestro servidor va a estar conformado por las siguientes secciones. Una sección de configuración, settings, vamos a agregar otra sección para los middlewares, que son funciones que se ejecutan antes de que lleguen a las rutas. Esto significa que aquí vamos a crear las rutas o las URLs que podrá tener nuestro servidor. Y luego vamos a agregar una sección de archivos estáticos, static files. Esto es tan solo para decirle a Express en dónde irán mis archivos estáticos, los HTML, los CSS, los JavaScript, que si recuerdas te había dicho que irían en esa carpeta public. Muy bien, y finalmente inicia el servidor. Aquí vamos a decirle empezando el servidor. Muy bien, entonces esta es la estructura que tendrá nuestro servidor. Ahora voy a comentarte algo también relacionado a nuestro proyecto. Si vamos en package.json, aquí vamos a notar algún cambio. Tenemos una nueva sección llamada dependencies, en donde tenemos nuestra dependencia llamada express. Esto es así porque a medida que vamos instalando con npm install se van agregando estas dependencias en esta sección. Esto de alguna manera nos dice que nuestro proyecto depende de este código de aquí. Pero algo también importante es esta sección de scripts. Esta sección de scripts nos permite utilizar las dependencias o ejecutar las dependencias directamente creando algún comando. Y vamos a hacer lo siguiente. En lugar de yo escribir node src index, porque voy a estar escribiendo yo mismo la ruta, puedo crear aquí un script que haga esa tarea por mí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a crear, por ejemplo, bastante típico, el script llamado start. Y cuando escribo este script start, le voy a decir que ejecute el comando node, que entre a la carpeta src y ejecute el archivo index.js. Si ves, lo que está haciendo es tan solo lo mismo que yo hago aquí, solamente que ahora en lugar de decir node src index.js, voy a decir lo siguiente. Voy a cancelar el servidor y voy a decir npm start.
Es como decirle npm ejecuta el script start y lo que hará es ejecutar este código de aquí. Vamos a verlo, damos un enter y observa que lo que hace es ejecutar el código que le he escrito justo en la configuración. Y observa que es exactamente lo mismo, dice server on port 3000. Vamos a guardar y observa que sigue tal cual, la aplicación no cambia, tan solo lo ha inicializado. ¿Por qué hacemos esto? La razón de hacer esto es que luego puedes crear otros scripts. Por ejemplo, vamos a crear otro script más, llamado dev, por ejemplo. Y este script dev quiero que ejecute también mi aplicación. Esto de aquí, quiero que lo ejecute también, pero no con Node, sino con otro módulo llamado NodeMon. Este módulo lo tenemos que instalar digamos que de la misma manera que instalamos Express. Así que vamos a hacerlo, vamos a cancelar el servidor y vamos a decir npm installed NodeMon. Y vamos a agregar una opción "-d" mayúscula. La razón de por qué estamos agregando esta opción "d" mayúscula es porque estamos instalándolo como una dependencia de desarrollo. ¿Recuerdas que te había comentado de esta dependencia? Esto significa que nuestro código depende de este módulo. Pero NodeMon no es necesario para crear nuestra aplicación, es por eso que lo instalamos con una opción "-d" mayúscula, para decirle que es tan solo una dependencia de desarrollo, es un módulo que nos va a ayudar a desarrollar nuestro código, mas no es importante para la aplicación. Muy bien, si observas ahora mi package.json, de hecho parece que no se ha actualizado, vamos a cerrarlo, vamos a darle no guardar, vamos a entrar en el package.json y observa que hay una sección nueva llamada dev dependencies. Muy bien, como no guardé el script anterior, vamos a volver a escribirlo. Vamos a decir dev y vamos a decir que ejecute el comando NodeMon y exactamente la misma carpeta, el archivo index.js. Vamos a guardarlo y vamos a ahora ejecutarlo. Digamos que cuando hemos ejecutado el comando npm start, la razón es que start es un comando bastante conocido, es un comando casi por defecto de npm. Pero cuando nosotros creamos nuestros propios scripts, nuestros propios nombres, necesitamos darle un comando antes de ejecutar el nombre. Es decir, en lugar de decirle npm dev para que ejecute el comando dev, necesitamos decirle npm run dev, npm run dev. Esto es así para cualquier comando que es distinto a start. Muy bien, entonces decimos npm run dev. Y observa que en nuestro caso está ejecutando NodeMon a través de este módulo, es decir, el módulo que hemos instalado. Está ejecutando NodeMon y nuestro servidor está funcionando. NodeMon, si no conocía, es tan solo un módulo que me va a ayudar a reiniciar el servidor cada vez que yo hago un cambio. Por ejemplo, si aquí no quiero que sea servidor en un puerto 3000, sino en un puerto 4000, y guardo, observa que automáticamente se reinicia el servidor y los cambios también se ven reflejados. Es decir, que reinicia el servidor y lo vuelve a iniciar por mí. Lo cancela y lo vuelve a iniciar. Muy bien, esto nos va a ayudar bastante cuando estemos escribiendo código de servidor, porque así vamos a evitar la tarea tediosa de estar reiniciando cada momento nosotros mismos. Muy bien, ahora como ya tenemos nuestro módulo, vamos a continuar con el código del servidor. Vamos a ir aquí en las configuraciones y vamos a configurar algo muy básico. Por ahora nuestro código de servidor estará funcionando en nuestra máquina, pero luego quizás queramos desplegarlo en un servicio de la nube. Entonces vamos a dejarlo configurado. Voy a decir aquí app, voy a establecerte una configuración a través de tu método set. ¿Cuál es el nombre de la configuración? El nombre de la configuración es del puerto, port. Y voy a darte como valor del puerto el process.end.port. Esto es tan solo para decirle que tome el puerto del sistema operativo o el puerto que está configurado de mi aplicación en el sistema operativo. Es decir que cuando nosotros lo desplegamos en servicios de la nube, por lo general esos servicios nos dan el puerto. Nosotros no podemos decidir en qué puerto irá ejecutado, como aquí en el puerto 4000. Entonces, que tome el puerto que me está dando el servicio de la nube. O en todo caso, si no hay ningún puerto, como en este caso estoy desarrollando localmente, no he definido ningún puerto para esta aplicación, pues que tome un puerto por defecto, en este caso el puerto 3000. Muy bien. Esto es como definir una variable, esto es como darle el nombre a la variable y ese es el valor de la variable. Ahora vamos a utilizar esa variable. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, vamos a decir aquí, en lugar de darle simplemente 4000, app.getPort. Entonces, mientras que aquí estamos definiendo el valor del puerto, a través de esto, aquí lo estamos obteniendo ese valor. Entonces, esto de aquí será reemplazado por cualquiera, tanto el puerto del sistema operativo o en todo caso, si no existe, el puerto 3000. Y aquí para que también aparezca el mensaje, vamos a cambiar esto de aquí por los backtick o las tildes de JavaScript y vamos a decir server
onPort y vamos a decirle que utilice el puerto o la configuración de app-get port. Muy bien, vamos a guardarlo. Se reinicia el servidor por mí, localhost 3000, y observa que el servidor sigue funcionando prácticamente igual. Muy bien, estos son tan solo cosas que, aunque no parecen muy importantes, nos van a ayudar bastante cuando queramos desplegar nuestra aplicación, así que es necesario tenerlo muy en cuenta. Muy bien, aparte de esto, vamos a instalar ahora los middlewares. ¿Qué son los middlewares? Son funciones que se ejecutan antes de que lleguen a nuestras rutas. Aún no tengo rutas, pero vamos a empezar con los middlewares. En este caso voy a cancelar el servidor por la sencilla razón de que voy a instalar nuevos módulos. Entonces voy a decir npm installed y voy a empezar a instalar los módulos. El primer módulo que voy a instalar es Morgan. Morgan es un módulo que me permite registrar o ver por consola las peticiones que están llegando desde el navegador o aplicaciones cliente. Es decir, cualquier petición que hacen a mi servidor lo voy a poder ver a través de la consola gracias a este módulo. Aparte de esto, voy a instalar también otros módulos más, o podría instalar otros módulos más. Pero en este caso vamos a dejarlo tan solo con Morgan. Vamos a dar un Enter. Y en este caso observa que lo he dejado simplemente como npm install Morgan, porque mi servidor de alguna manera sí necesita este módulo. Entonces vamos a ir requiriéndolo mientras se instala. Vamos a ir aquí debajo y vamos a decir requiero un módulo llamado Morgan. Y cuando lo requiero voy a guardarlo en una constante llamada Morgan. Este módulo lo tengo que utilizar como un middleware. ¿Cómo lo puedo utilizar? Bueno, aquí simplemente digo app utiliza o use y vamos a darle el nombre del módulo, Morgan. Pero debido a que los middleware son funciones que se ejecutan antes de que lleguen las rutas, y recuerda que las funciones se tienen que ejecutar, entonces voy a ejecutar esta función de esta manera. Y esta función recibe un parámetro. En este caso vamos a darle el parámetro dev en un string. Esto significa que de esta manera voy a ver un mensaje con un formateado de texto. Es decir, voy a poder ver el mensaje de alguna manera. Vamos a verlo. Vamos a guardarlo. Vamos a colocarle un punto y coma. Y vamos a reiniciar nuestro servidor. npm run dev. Vamos a ver. Server on port 3000. Y parece no haber ningún cambio aparente. Aquí todo sigue igual. Pero vamos a hacer vamos a volver a pedir la página localhost 3000. Vamos a refrescar. Muy bien, no ha habido ningún cambio. Pero en la consola observa que me está diciendo un mensaje nuevo. Este mensaje de aquí. Este es un mensaje de Morgan. Y si sabemos leerlo nos dice mucha información de hecho. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Un cliente, una aplicación cliente ha hecho una petición GET a la ruta inicial de mi aplicación y el servidor le ha respondido con un código 404 debido a que aún no existe nada en esta ruta. Entonces el servidor le ha respondido con no encontrado el recurso. Y el tiempo de respuesta ha tomado prácticamente unos 4 milisegundos. Y el peso de la respuesta ha sido de 139 bytes. Muy bien, como ves, aquí está explícito un poco más de información, entonces aquí podemos entender mucho mejor lo que está pasando en todo caso cuando hagamos muchas peticiones. Muy bien, entonces aquí tenemos un módulo más, pero no es el único middleware que vamos a utilizar. Por ahora nuestra aplicación aún no hace nada, pero luego cuando tengamos nuestra aplicación de Riad va a estar enviándole datos y nuestro servidor también va a estar devolviéndole datos a Riad. Entonces de alguna manera necesito poder entender un formato de intercambio de datos. Me explico. Por ejemplo, en nuestro caso Riad va a estar enviándole los datos de tareas en un formato JSON. Y mi servidor también le va a estar dando un arreglo de datos de tareas en formato JSON. Entonces se van a estar comunicando a través de datos formateados a través del formato JSON. Valga la redundancia. Y necesitamos decirle a nuestro servidor que entienda ese tipo de dato. Para hacerlo vamos a hacerlo a través de un middleware. Es decir que antes de poder recibir todas las rutas, todas las tareas que nos está enviando y nosotros también le estamos enviando al cliente, necesitamos poder entenderlo de alguna forma, necesitamos poder entender todo eso. Entonces vamos a utilizar desde Express un método llamado JSON. Vamos a ello, vamos a ir aquí y vamos a decir app.use express.json. Lo que hace esto es que cada vez que llega un dato a nuestro servidor, va a pasar por esta función. Y esta función va a comprobar si el dato es un formato JSON. Si lo es, nosotros vamos a poder acceder a él dentro de nuestro código del servidor. Y de la misma manera, vamos a poder enviar también código JSON. O datos en formato JSON. Muy bien, por ahora al menos todo esto está muy sencillo. Ya tenemos configurado esto. Esta parte de aquí, esta configuración de express.json, antes se instalaba por un módulo por aparte. Antes se instalaba con un módulo llamado body parser, que tenía que instalarse a través de npm.
Pero ahora lo trae incluido Express, entonces no es necesario instalar este módulo. Simplemente lo llamamos desde el mismo framework, y llamamos express.json. Muy bien, vamos a seguir ahora con las rutas. ¿Qué pasa con las rutas? Vamos a crear aquí un archivo, de hecho ya lo habíamos creado, llamado task.routes. Y vamos a, tan solo por ahora, dejar nuestro módulo en blanco. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a requerir Express aquí. Pero aquí no estoy requiriendo Express para crear un servidor, sino estoy requiriéndolo para crear rutas. Entonces voy a decir que voy a guardar Express en una constante y voy a utilizar desde Express un módulo llamado router, un método de hecho llamado router. Este método me va a devolver un objeto en el cual yo voy a poder ingresar rutas. Entonces voy a guardarlo en una constante llamada router y es lo que voy a exportar, module.exports router. ¿Para qué sirve esto? Gracias a este router de aquí, yo voy a poder definir rutas de mi servidor, es decir, router.get es como decirle una nueva ruta a través del método get en mi servidor. Y es la ruta inicial en este caso. Es decir, que cuando pidan la ruta inicial a mi aplicación, voy a tratar de responder con algo. Y aquí viene el típico manejador de eventos de Node.js. Entonces vamos a decir aquí lo siguiente, res.send por ahora, hello world, vamos a decir aquí. Entonces, ¿qué es lo que estoy escribiendo aquí? Estoy creando una ruta que a través del método get, cuando llegue una petición a mi servidor, a la ruta inicial de mi servidor, voy a responder con un hola mundo. Ahora vamos a utilizar esta ruta. Vamos a ir a index y vamos a ir aquí en routes y vamos a decirle app utiliza y voy a requerir ese archivo de rutas. Requiero ese archivo que está dentro de la carpeta routes llamado task.routes. Vamos a guardarlo. Observa que dice server por 3000, pero vamos ahora a ir al localhost 3000 y vamos a refrescar. Y observa que obtenemos un hello world. La razón de esto es porque ahora está leyendo mi archivo de rutas. Y como ves, en este caso está enviando tan solo mi archivo de este router.get, está enviándolo otra vez con un mensaje simplemente. En realidad no quiero enviar este mensaje, he creado este archivo de rutas porque aquí es donde voy a definir mi REST API. Una REST API es tan solo unas direcciones de internet en donde mi aplicación de React va a poder hacer peticiones y va a poder obtener datos, dar datos, actualizar datos, eliminarlos, etc. Entonces, en lugar de llamarlo, en este caso simplemente por la ruta inicial, quisiera que mis rutas de las tareas estuvieran en localhost 2.3000 /API /tareas, task. Entonces cuando acceden aquí, quiero que le envíe, por ejemplo, todas las tareas que tengo en la base de datos. Vamos a tratar de configurar esto de aquí. Vamos a tratar de agregarle este prefijo. Entonces, antes de que coloque la ruta, quiero que estas rutas tengan el prefijo siguiente, /API /task. Entonces, cada vez que ingresen a la ruta inicial, es decir, cada vez que ingresen a /API /task, vamos a responderle con un hello world. Vamos a comprobarlo, vamos a guardarlo, se reinicia el servidor. Vamos a ir a localhost 3000 /API /task, damos un enter y observa que ahora tengo un hello world en esta dirección. De hecho, por lo general una REST API no retorna un mensaje en texto, por lo general retorna un JSON. Entonces vamos a ir a task routes y en lugar de decir res.send, vamos a decir lo siguiente, res.json. Y vamos a retornar lo siguiente, vamos a retornar por ejemplo status API works. La API está funcionando. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a refrescar nuestro navegador. Vamos a ir a nuestro navegador, refrescamos y observa que ahora obtenemos un objeto de JavaScript. Luego React va a poder leer estos objetos. Muy bien, al menos por ahora esto está funcionando. Ya tenemos nuestras rutas. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, como te decía, esta ruta de aquí no es la ruta inicial de mi servidor. Si accedemos a localhost 3000, aún obtenemos el error porque ahora ya no estamos dando nada en esta ruta. Lo que quiero es que cada vez que un usuario ingrese a la ruta inicial de mi servidor, obtenga la aplicación de React. Y recuerda que la aplicación de React al final se convierte en puro JavaScript. Entonces, lo primero que tengo que enviar al navegador es un archivo HTML. La razón de esto es que el HTML va a cargar el archivo de React y las imágenes y los archivos de CSS. Pero vamos a empezar con lo más básico. Vamos a ir en esta carpeta llamada public y vamos a crear un archivo llamado index.html. Este index.html va a contener todo el código de nuestra aplicación, pero tan solo la manera en la que vamos a montar React.
Me explico. Vamos a crear HTML, una estructura de HTML5. Vamos a darle aquí un título llamado Main Stack o Main Tareas. Podríamos colocarle cualquier nombre, no hay ningún problema. En el body vamos a colocarle, por ejemplo, un H1 que diga Hello World. O vamos a colocarle Main Stack por ahora. Y luego vamos a escribir aquí debajo un comentario que diga script simplemente. Que los scripts irán aquí debajo. Vamos a guardarlo. ¿Cómo puedo ver este HTML en pantalla? Para hacerlo voy a ir en mi servidor y voy a decirle que la carpeta public será enviada al navegador. Es por eso que creamos esta sección llamada static files. Vamos a decir app utiliza un módulo desde Express llamado static. Este módulo static por defecto encuentra la carpeta public, pero en este caso nuestra carpeta public está dentro de una carpeta de src, entonces necesitamos darle la nueva ruta de en dónde está. Para hacer eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a requerir un módulo más. Este módulo se llama path, entonces vamos a hacer lo siguiente, debajo de Morgan, o en realidad no hay mucha importancia, vamos a requerir este módulo llamado path. Este módulo no es necesario instalarlo al igual que lo hicimos con Express o Morgan. La razón es que viene instalado cuando instalamos Node.js. Entonces vamos a utilizar ese módulo path. En realidad, antes de mostrarte lo que vamos a hacer, vamos a comentar esto de aquí. Y voy a colocar un console log. Para hablarte de una constante llamada dirname. Vamos a ver qué nos trae esta constante. Vamos a verla por aquí por consola. Vamos a guardarlo. Y observa que cuando estoy ejecutando el archivo index.js con este mensaje por consola mostrando esta constante dirname, que es una constante que Node.js me da y que la hace disponible en todos mis archivos, observa que lo que contiene esa constante dirname es una dirección de en dónde está este archivo index.js. Como ves, este archivo index.js está dentro de la carpeta de src, está dentro de la carpeta Main Stack Task, está dentro del escritorio porque el proyecto está creado dentro del escritorio, el escritorio está dentro de mi usuario y mi usuario está dentro de una unidad dentro de mi sistema operativo. Entonces me da toda la ruta desde el sistema operativo hasta en donde se encuentra este archivo index.js. Ahora, nosotros queremos decirle que encuentre la carpeta public. Bueno, recuerda que como está dentro de src le puedo decir lo siguiente, más /public. Y vamos a verlo, vamos a guardarlo. Y observa que ahora, al concatenarle simplemente el /public, ahora estoy dándole la ruta de en dónde está la carpeta public. Observa que la carpeta public está dentro de la carpeta de src, dentro del archivo, dentro de la carpeta main stack, dentro del escritorio, etc. Es decir que esta es la ruta de en dónde está la carpeta public. Ahora un asunto. En Windows no funciona esta barra, sino funciona la contrabarra. Entonces, para estar evitando si estamos en Windows, estamos en Linux o estamos en otro sistema operativo basado en Unix, vamos a tratar de utilizar este módulo path que se encarga de unir directorios y él ya se encarga de ver si estamos ejecutando nuestro código desde un servidor en Linux o en Windows. Así que vamos a hacer lo siguiente. En lugar de tan solo concatenarlo de esta manera, vamos a decir path.join y vamos a darle las dos cosas que queremos unir. En este caso, la constante dirname con un nombre llamado public. De hecho, ni siquiera tenemos que colocarle el /, él ya se encarga de agregar eso. Vamos a guardarlo. Y en este caso parece que tengo un problema. Vamos a ver cuál es el problema. Path.join. Me dice que path.join no es una función. Path, claro, aquí me he equivocado. Aquí es path, no express. Vamos a guardarlo. Ahora sí, vamos a ver qué obtenemos por consola. Y observa que por consola estamos obteniendo exactamente lo mismo. Estamos obteniendo en la ruta desde home hasta la carpeta public. Muy bien, esto parece funcionar exactamente igual. Pero lo que estamos haciendo es tratando de crear nuestro código lo más multiplataforma posible. Muy bien. Con esto lo que vamos a hacer es darle esta ruta, este path.join, con la combinación o con la unión de los directorios a este express static. Porque esa es la dirección en donde está mi carpeta public. Entonces, de una manera muy sencilla le estoy diciendo, express, mi carpeta static está en esta dirección. Así de sencillo. Entonces ahora si voy a localhost 3000 y refresco, observa que obtengo el archivo HTML que está dentro de la carpeta public. La razón es que al darle al navegador esta carpeta public, el navegador lo primero que hace es encontrar el HTML, ya que puede leer toda la carpeta public. Y al encontrar el HTML, lo pinta por pantalla, como aquí lo vemos. Muy bien, ¿por qué hacemos esto? La razón de hacer esto es que aquí es donde irá nuestra aplicación de React. En lugar de mostrar tan solo un H1, voy a mostrar aquí un div con un ID app.
En este div id app es donde irá montada la aplicación de Riad. Y por ahora no tenemos nada aún. Entonces vamos a tratar de dejarlo así de esta manera. Luego vamos a crear o vamos a colocar aquí nuestro script de Riad convertido. Y Riad irá montado o va a buscar este ID de aquí y va a montar nuestra aplicación del frontend. Todo eso lo vamos a hacer, pero por ahora vamos a dejarlo de esta manera. Muy bien, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a enfocarnos ahora sí en nuestra REST API. Vamos a ir aquí en index.js y en esta sección donde tenemos nuestras rutas, vamos a enfocarnos allí. Vamos a ir aquí en routes, task.routes y en lugar de tan solo mostrar un mensaje, quiero que empiece a consultar a la base de datos para que empiece a darle algo a las aplicaciones cliente que pidan datos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir en mi carpeta Models y definir mis tareas. ¿Cómo van a lucir mis tareas? Para eso necesito instalar un módulo más. Este módulo, vamos a cancelar el servidor, se llama Mongoose. Vamos a decir npm installed mongoose. Damos un enter y esto instalará este módulo. ¿Qué es lo que hace este módulo? Este módulo nos permite conectarnos a la base de datos y al mismo tiempo definir cómo van a lucir los datos dentro de la base de datos. Primero vamos a conectarnos, obviamente. Vamos a ir a nuestro archivo database.js y vamos a requerir este módulo. Vamos a decir requiero mongoose y cuando lo requiero voy a guardarlo en una constante llamada mongoose. Muy bien. Como estoy guardando este módulo, ahora puedo utilizar su conexión, que es mongoose.connect. Y aquí adentro le tengo que dar la dirección de la base de datos a la que me voy a conectar. Si tienes una base de datos en un servidor como de algún servicio, como puede ser MBLAF, por ejemplo, o MongoDB Atlas, en realidad esos servicios te dan una URL que puedes colocar aquí y nuestra aplicación se va a conectar a esa base de datos. En este caso, yo voy a utilizar una base de datos local, es decir, MongoDB instalado de manera local en mi propio computador. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a abrir un terminal nuevo y voy a tratar de inicializar MongoDB. Si estás en Windows y has instalado MongoDB, tan solo tienes que ejecutar el comando mongod, a menos que lo tengas ejecutándose ya en segundo plano. Pero por defecto, si no lo tienes así, ejecuta el comando mongod para iniciar MongoDB. Esto inicializará el servidor de MongoDB. En mi caso, como estoy en Linux, tengo que utilizar el siguiente comando: sudo service mongod start. En tu caso, si estás en Mac, por ejemplo, y has instalado con Brew, entonces tendrías que hacer algo como esto. Muy bien. En mi caso lo voy a hacer de esta manera, porque estoy en Linux. Voy a colocar mi contraseña de superusuario. Y muy bien, no me ha dado ningún error, no me ha dicho nada. Esto significa que MongoDB ya está inicializado. De hecho, abriendo el cliente llamado Mongo y se conecta, observa que aquí puedo escribir código debido a que está conectado a MongoDB. Esta es una manera muy sencilla de comprobar la conexión o comprobar que MongoDB está inicializado. Muy bien, entonces tan solo he inicializado MongoDB, ya está escuchando, está encendido. Vamos a cerrar esta terminal y vamos a ir a nuestra aplicación. Vamos a conectarnos a una base de datos de MongoDB local. Entonces voy a decir, conéctate a través del protocolo de MongoDB a una base de datos que está localmente y se va a llamar mern-task, mern tareas. Ahora, con esto ya nos podemos conectar, así de sencillo, pero quisiera ver también algún mensaje cuando se conecte. O en todo caso, también quisiera colocar esta dirección de aquí de mi base de datos en una constante por aparte. La razón de hacer esto es que luego quizás voy a querer cambiar esta dirección, entonces vamos a cortarlo y vamos a guardarlo en una constante. La constante voy a llamarlo URI. Vamos a colocarlo aquí adentro y aquí vamos a darle esta constante. Vamos a decir aquí URI. Al decirle esto, es básicamente lo mismo, de hecho es lo mismo. Lo que estamos haciendo aquí es tan solo colocándolo en una constante debido a que luego no vamos a utilizar esta base de datos quizás vamos a utilizar, como te decía, un servicio de MongoDB en el que quizás queramos cambiar la dirección de la base de datos. Entonces al estar en una constante simplemente cambias la constante y todo sigue funcionando tal cual. Muy bien. Entonces luego cuando se conecte, quiero que cuando se conecte va a pasar algún evento, que es el evento de conexión. Entonces cuando se conecte quiero obtener los datos, pero no voy a utilizarlos, simplemente voy a mostrar un mensaje por consola que diga la base de datos está conectada. Y en todo caso, haya habido algún error, simplemente voy a capturar ese error. Y voy a mandar un mensaje por consola del error mostrándolo. Muy bien, ese es el archivo que contiene mi conexión. Entonces necesito exportar este archivo para que pueda ser utilizado por mi servidor. Voy a decir module.exports
¿Y qué es lo que voy a exportar? Bueno, voy a exportar Mongoose. Entonces vamos a exportar Mongoose. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ir a index.js y vamos a requerirlo. Vamos a requerirlo aquí arriba, vamos a decirle requiero, de hecho aquí, vamos a decirle requiero desde, vamos a ver, requiero el archivo llamado database y lo que requiero desde allí es tan solo su módulo llamado Mongoose. De hecho en minúscula, Mongoose. Entonces quiero tan solo esta propiedad de Mongoose desde ese archivo llamado database.js. Muy bien. Vamos a tratar de comprobar. Vamos a decir npm run dev, nuevamente inicializar nuestro servidor. Y recuerda que tengo que ver el servidor y sobre todo el string de conexión de la base de datos está conectada. Como ves aún no aparece y demora algunos segundos porque digamos que primero inicia el servidor, luego se conecta a la base de datos. Hay muchas maneras de manejar esto, pero recuerda que cuando tu aplicación esté en producción, esto tan solo tomará unos segundos la primera vez que lo inicie. Luego tu aplicación va a quedar encendida la mayor parte del tiempo. Muy bien, entonces ya estamos conectados a la base de datos. Como ya estamos conectados, ahora sí vamos a definir nuestro modelo de datos aquí en Models, el archivo TAS. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a requerir Mongoose nuevamente. Pero en este caso, no lo vamos a requerir para poder conectarnos, ya nos hemos conectado. Lo vamos a requerir para modelar los datos. Vamos a guardarle una constante llamada Mongoose. Y desde esta biblioteca yo tan solo quiero una parte de esta biblioteca llamada esquema. Entonces voy a decirle, requiero tan solo el esquema desde Mongoose. ¿Qué es lo que hace este esquema? ¿O qué es lo que me permite hacer este esquema? El esquema me permite definir el esquema de los datos. Por ejemplo, si vamos a crear una tarea, ¿qué propiedades va a tener una tarea? Bueno, una tarea tendrá un título, tendrá una descripción, puede tener un autor, puede tener una fecha de creación. Todo eso vamos a definirlo dentro de un esquema. Entonces vamos a decir aquí, new esquema. Y adentro de este objeto vamos a darle las propiedades de nuestra tarea. Por ejemplo, mi tarea tendrá un título. El título será de tipo string. Y además será una propiedad requerida, es decir que no le voy a poder guardar datos en blanco allí. Entonces voy a decirle requerido como true. También tendrá una descripción, entonces vamos a decirle description. Y la descripción vamos a darle también de un tipo string, ya que será un texto. Y también quiero que sea requerido, entonces voy a decirle como true. Muy bien, con esto tan solo tengo una tarea. El esquema, como te decía, voy a guardarlo en una constante, haciendo referencia a que es un esquema de las tareas. Vamos a llamarlo task esquema. Muy bien, entonces mi esquema de las tareas está guardado dentro de esta constante. Al estar guardado aquí, lo que voy a hacer luego es poder reutilizarlo en el resto de mi aplicación. Pero esta es una manera de trabajar directamente con MongoDB. En realidad, lo que quiero utilizar en el resto de mi aplicación es un modelo de datos. Es por eso que Mongoose tiene un método llamado model, el cual le damos el nombre del modelo llamado tarea, perdón, el cual puede tener cualquier nombre, en este caso lo voy a llamar tarea. Y como esquema o como estructura tendrá este esquema que he definido aquí. Entonces vamos a darle task esquema. Lo que estoy diciendo aquí es que el task esquema es tan solo cómo van a lucir mis datos. Aquí es cómo voy a poder reutilizarlo dentro de mi aplicación. Y tenemos que exportar esto, module.export mongoose.model. Vamos a guardarlo. Y muy bien, se reinicia mi servidor. Todo está funcionando muy bien. Por ahora no lo estoy utilizando. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir en task routes. Y vamos a requerir ese archivo llamado task.js, que recuerda es el modelo de la base de datos. Entonces vamos a decir lo siguiente, requiero, como estoy dentro de la carpeta routes, tengo que subir un nivel. Entonces le digo, 2 puntos para subir un nivel, requiere la carpeta models, y dentro de la carpeta models ese archivo llamado task. Esto es tan solo para requerir ese modelo que hemos definido. Una vez está requerido, voy a guardarlo en una constante llamada tarea. ¿Por qué hacemos todo esto? Ahora, mi modelo está almacenado en esta constante. Esto significa que a través de este modelo voy a poder hacer consultas a la base de datos. Vamos a verlo, antes del res.json, vamos a hacer una consulta a la base de datos. Vamos a decir task.find, que es una manera de buscar todos los documentos que tenemos en MongoDB. Y una vez los busca, podemos obtener dos cosas. Podemos obtener un error o podemos obtener las tareas, los documentos. Entonces cuando lo obtenga, puedo mostrar por consola. Vamos a ir aquí, puedo mostrar por consola. Console log las tareas. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué posibles problemas tengo.
Claro, en este caso no me permite ejecutar, claro, estoy escribiendo una función en ECMAScript 5, entonces vamos a utilizarlo de esa manera. Muy bien, server port 3000, vamos a pedir al /API/task y observa que dice status API words. Pero si vemos por la consola de nuestro servidor, vemos un arreglo en blanco. ¿Por qué vemos esto? La razón de ver esto es que en mi base de datos aún no tengo datos. Si tuviera algún documento, este arreglo tuviera dentro un objeto. Pero al menos en este caso no tengo nada, recién he creado la base de datos. Y de hecho, si te pones a pensar, aún no he creado nada. La razón es que como hemos conectado a MongoDB y le estamos dando un nombre de base de datos, lo que hace Mongo es lo siguiente. Si estamos consultando esta base de datos y no existe, él la crea por nosotros. Si intentamos guardar un dato dentro de una base de datos que no existe, MongoDB lo creará por nosotros. Y en este caso, al estar consultando una base de datos que no existe, él lo crea por nosotros y al recién estar creada, obviamente no tiene datos. Muy bien. Entonces, con esto tan solo estamos consultando la base de datos. Y algo a notar aquí. En este caso estoy consultando la base de datos y estoy utilizando un callback. Un callback quiere decir que es una función que se ejecuta cuando la tarea de la consulta de la base de datos ha sido terminada. Esto en una aplicación real puede ser bastante difícil de mantener, porque estamos utilizando código que luego irá anidado. Aquí adentro, de hecho, debería ir esta respuesta JSON, ya que luego de hacer la consulta iría la respuesta. Y observa que el código se está yendo como a la derecha. Por ejemplo, luego podría tener aquí otro método, o otro método cualquiera, que también podría tener una función adentro. Y esta función también hace que todo el código se siga yendo a la derecha. Entonces luego aparecerá un concepto llamado callback_hell. En realidad, esta manera de escribir código es un poco anticuada en Node.js. No significa que no pueda ser utilizada, simplemente que hay nuevas maneras de escribir código asíncrono. ¿Qué es código asíncrono? Es código que es una tarea que se ejecuta luego de que termina de hacer otra. Es decir, la consulta a mi base de datos va a tomar algo de tiempo. Entonces, como va a tomar algo de tiempo, yo tengo que esperar a que eso termine y luego que termine recién poder hacer otras cosas. Y es por eso que utilizamos esta manera de escribir código. Pero luego aparecieron otras maneras, por ejemplo a través del .dent. Esto es lo que hemos utilizado en nuestra base de datos. Por ejemplo, que se conecte y luego que se conecte, que muestre el string de conexión. O en todo caso, si ocurre un error, que muestre el error. Pero esto ocurre luego recién de conectarse. Y también podríamos utilizarlo aquí. Luego de que encuentre los datos, puede utilizar esos datos y mostrarlo por consola. De esta manera. O en todo caso, si ocurre un error, también podría utilizarlo de esta manera. Y observa que esta es una manera bastante sencilla de poder entender los datos. Pero en las últimas versiones de JavaScript tenemos una manera un poco más limpia incluso. Es la manera de escribir a través de async await. Que vamos a utilizar aquí la palabra async. Y en lugar de escribir aquí nuestro código con .dent o tratar de escribir una función aquí dentro de este find, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir antes de la consulta, que va a tomar algo de tiempo, la palabra await. Entonces esto, de alguna manera, esta palabra await nos está diciendo lo siguiente. Esta tarea de aquí va a tomar algo de tiempo. Entonces luego de que termine esta tarea, yo quiero que esas tareas que encuentra las almacene en una constante llamada tareas. Y observa que este código es mucho más simple de leer. Esto es como decir, voy a hacer una consulta a la base de datos. Cuando termine, voy a tomar esos resultados y los voy a guardar dentro de esta constante. Entonces vamos a ver esos datos. Vamos a decir console log task. Y vamos a responder algo al navegador. Vamos a responder con un mensaje terminado o recibido, por ejemplo. Ha recibido su consulta. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Vamos a refrescar. Parece que está tomando algo de tiempo por alguna razón. Vamos a ver cuál es el problema. Quizás tenemos algún problema por aquí. Await task.find. Observa que en el navegador tenemos el recibido. La razón de que se haya demorado tanto es porque ha tenido que reiniciar el servidor. Se ha reiniciado el servidor, se ha vuelto a conectar a la base de datos y recién ha podido procesar la petición. De nuevo, en una aplicación real, tu servidor y tu base de datos estarán ya encendidos. Muy bien, entonces tenemos el mensaje recibido, pero lo que nos importa es este console log que vemos aquí, que de nuevo es un arreglo en blanco. En realidad, esto es una manera mucho más sencilla de entender el código. Y recuerda que tan solo son 2 líneas de código y ya puedo responder algo al navegador. De hecho, no le quiero responder este mensaje recibido. Lo que le quiero dar son las tareas. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar.
Vamos a ver qué obtenemos ahora por el navegador. Y observa que en el navegador ahora estoy obteniendo el arreglo en blanco. Es decir, que ya estoy obteniendo las tareas de mi base de datos. Obviamente aún no hay nada, pero vamos a crear otra ruta que nos permita agregar tareas. Vamos a decir router.post, que es el método usado en HTTP para poder agregar datos. Y cuando me envíe a través de este método, quiero manejarlo también a través de async await. Quiero manejar la petición y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a recibir los datos que me está enviando el navegador. Para eso voy a tener que utilizar un console log y aquí adentro ver los datos. Ahora, ¿cómo puedo ver los datos? Bueno, los datos que me envía el navegador siempre van a estar dentro de un objeto llamado request. Y en este caso, como hemos, digamos, utilizado un módulo llamado express.json, si recuerdas, es la manera en la que te dije que el servidor puede entender formatos JSON, pues lo que hace ese módulo es agregar una propiedad nueva a este objeto request llamado body. Es decir, que el navegador me va a enviar datos y yo voy a poder recibirlos a través de este request.body. Ahora vamos a utilizar un programa que nos permite simular o nos permite enviar datos. En este caso el navegador siempre va por defecto a obtener un método get, es por eso que podemos obtener datos. Pero para enviarlos tendríamos que utilizar un formulario o tendríamos que utilizar JavaScript. Eso lo vamos a utilizar cuando trabajemos con React. Pero por ahora vamos a utilizar un programa que nos permita utilizar estas rutas sin ni siquiera diseñar una aplicación. Ese programa se llama un cliente REST. Es para testear nuestra REST API. Y este programa se llama Postman. Te lo voy a mostrar. Muy bien, ese es el cliente REST que te menciono. Su nombre es Postman. Y es un aplicativo que puedes instalar directamente desde la tienda de Chrome. Es decir, es un plugin de Chrome. Para hacerlo vas a tener que ir a la tienda de Chrome, el Chrome Web Store, y vas a poder instalarlo simplemente buscando Postman. Es gratuito, es bastante rápido de instalar y es muy simple de utilizar. Así que te recomiendo que visites la tienda de Chrome y lo instales. En todo caso, si utilizas otro programa también no hay ningún problema. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, como vamos a utilizar este cliente REST, vamos a tratar de hacer algunas peticiones. Este cliente REST simula las mismas peticiones que hace el navegador. De hecho, también podríamos hacer la petición GET a API task. Por ejemplo, http:// localhost 2.3000/API/task. Y observa que al hacer esta consulta obtenemos el arreglo en blanco. Esto es bastante sencillo de entender, pero también nos permite hacer otras peticiones como post, put, delete y muchas más, como ves aquí. En mi caso voy a tratar de hacer las otras peticiones también. Vamos a hacer la petición post. En este caso tan solo estamos viendo un request body, pero vamos a responder con algo para ver un mensaje de que ha terminado la petición. Entonces vamos a mandar un mensaje de recibido al cliente que haga esta petición post. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, en Postman vamos a hacer una petición post a esta misma ruta, ya que estamos utilizando la misma ruta como ves aquí. Y en este caso vamos a enviarle algo en el cuerpo. Es decir, vamos a enviarle datos, un dato en formato JSON, así que tiene que ser un objeto. Muy bien, dentro de este objeto vamos a escribirle, por ejemplo, bueno, de hecho, aquí el formato vamos a tener que ir en cabeceras y vamos a decirle content type. El tipo del contenido que le vamos a enviar será application/JSON, es decir, formato JSON. Y en el body vamos a tratar de enviarle esos datos. Vamos a decirle que vamos a enviarle, por ejemplo, una tarea. Vamos a decirle un título. Vamos a decirle cenar y vamos a darle en description un contenido de texto de qué es lo que tengo que hacer. Tengo que cenar, por ejemplo. Y enviamos. Y observa que como respuesta tenemos el mensaje recibido, lo que el servidor me responde. Pero observa que en la consola de mi servidor obtengo el dato, es decir, que está obteniendo el dato que el cliente le está enviando. Entonces, como aquí obtengo el dato, lo único que tengo que hacer es ahora almacenarlo. Y para eso voy a utilizar de nuevo el modelo de tareas, el modelo task. Entonces vamos a hacer lo siguiente, en lugar de escribir tan solo request body por consola, vamos a utilizar task. Y de hecho, primero voy a crear un modelo de datos. Es decir, que antes de almacenarlo, primero tengo que crear los datos. Entonces primero voy a obtener los datos que me está enviando el cliente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una constante y desde request.body voy a obtener dos datos. Voy a obtener el título y voy a obtener la descripción. Recuerda que esos son los datos que el cliente me está enviando. Entonces, como ya tengo estos dos datos, el título y la descripción, pues ahora puedo crear una nueva tarea. Simplemente diciendo new task. Recuerda que este task es el modelo. Y dentro le coloco en un objeto el título y la descripción.
Esto es lo mismo que decirle de la siguiente manera: el título será igual al título del cliente y la descripción será igual a la descripción del cliente. Solo que en las últimas versiones de JavaScript nosotros podemos evitar escribir esta redundancia simplemente escribiendo título y descripción una sola vez. Y esto es lo mismo que decir título, dos puntos título, descripción, dos puntos descripción. En mi caso lo estoy escribiendo todo en una sola línea, es decir, title y description. Es lo mismo. Muy bien, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues va a crear una nueva tarea, un nuevo modelo de tarea, un nuevo objeto. De hecho, vamos a verlo, vamos a almacenarlo en una constante llamada tarea y vamos a verlo por consola, console.log task. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Enviamos la misma petición, le damos nuevamente a enviar, recibido, y en consola vemos lo siguiente: tenemos un objeto que tiene unas cuantas propiedades, tiene un to-id, un título y una descripción. Esto es lo que vamos a almacenar en MongoDB. Entonces, en este momento no estamos almacenando nada, tan solo tenemos ese objeto. Para almacenarlo vamos a decir task.save. Y esto lo va a almacenar. Pero recuerda que es una tarea que va a tomar algo de tiempo, ya que va a almacenarlo en la base de datos. Entonces vamos a utilizar await. Y esto significará que vamos a, digamos, guardar el dato. Y una vez cuando termine, pues va a continuar con la siguiente línea. Muy bien, vamos a guardarlo. Server on port 3000, todo funciona. Y en este caso no quiero que envíe un mensaje de recibido. Vamos a cambiarle el mensaje que le envía el servidor. Vamos a enviarle un código de estado, o simplemente en este caso, como quiero mantenerlo simple, un estado simplemente. Vamos a decirle status, tarea guardada. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enviar esto de nuevo. Como respuesta obtenemos un JSON que dice status, tarea guardada. Y observa que no hemos tenido ningún error. ¿Cómo podemos ver las tareas? Bueno, vamos a hacer una petición get a esta misma ruta. Enviamos. Y observo que en este caso ya no tengo un arreglo vacío. Tengo un objeto adentro. Eso significa que la tarea ha sido guardada. Recuerda que esta consulta retorna todas las tareas que tenemos en la base de datos. Y lo mismo en el navegador. Recuerda que la misma petición es lo que hace. Entonces aquí tenemos de nuevo el objeto guardado. Muy bien, entonces ya estoy guardando y listando todas mis tareas. Pero ¿qué hay del actualizar y del eliminar? Vamos a empezar con el actualizar, que es bastante típico. Vamos a decir lo siguiente: para actualizar vamos a utilizar el método put. Pero no vamos a utilizar cualquier dato, sino necesito el ID de la tarea que quieres actualizar. Entonces, aparte del /task, me vas a enviar el ID. Aquí irá el ID de la tarea que quieres actualizar. Y luego vamos a manejarlo de nuevo con async await, a través de una función flecha. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a obtener a través del request body los nuevos datos. Es decir que de nuevo en request body vamos a hacer algo como esto. Voy a obtener el título. Bueno, de hecho es constante. Voy a obtener el título y la descripción desde request.body. ¿Para qué voy a hacer esto? Bueno, voy a utilizar esto para que esta nueva tarea, a través de estos datos voy a crear una nueva tarea. Es decir, voy a crear una nueva tarea y voy a tratar de utilizar el título y la descripción que estoy obteniendo desde el cliente. Es decir que voy a obtener los datos desde el cliente y a partir de eso voy a crear una nueva tarea. ¿Qué más? Sino que también necesito guardar estos datos. Entonces voy a decir task.find by ID and update. Entonces recibe dos parámetros. Uno, la tarea que quiero actualizar. La tarea la estoy recibiendo desde request.parents. De hecho, antes de ejecutar eso, vamos a verlo por consola. Vamos a hacer lo siguiente: console.log request.parents.id. Y por ahora vamos a enviarle un JSON que diga recibido. Vamos a enviar ahora sí una petición put a localhost 3000/API/task con un ID. Vamos a enviarle este ID, por ejemplo. Y vamos a hacer la petición. Vamos a enviar. Yo observo que dice recibido. Y por consola estamos viendo el ID. A través de este request.parents.id estoy obteniendo el ID que le está enviando el cliente. Esto de aquí simplemente. Entonces, gracias a esto voy a poder actualizar. Entonces voy a decir request.parents, en plural, parents.id. Muy bien. Entonces con eso tan solo tengo el ID de la tarea que quiero actualizar, pero no le estoy dando los nuevos datos para actualizar. Para hacer eso le voy a dar simplemente el new task. New task. Muy bien, entonces con esto lo actualiza, pero recuerda que esta tarea de actualizar es una operación de la base de datos que va a tomar tiempo. Entonces await. Y aquí, en lugar de decirle recibido, vamos a enviarle otro JSON de status que diga tarea actualizada.
Vamos a guardarlo. Server on port 3000. Se reinicia. Y vamos a enviar de nuevo a través de un método put a esta tarea. Pero en el body vamos a enviarle una tarea nueva, que ya no sea cenar. Vamos a reemplazar esto. Vamos a decirle que es correr. Y aquí tengo que salir a correr. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a enviarlo. Enviamos. Bajamos y dice task update. Significa que estamos actualizando esta tarea. Significa que la tarea está actualizada. De hecho, vamos al navegador y refrescamos. Y observa que la tarea ya no es cenar, sino es correr. Descripción, tengo que salir a correr. Y el ID es el mismo. Significa que hemos actualizado simplemente la tarea. Muy bien. Como ya estamos actualizando, ahora vamos con el último, que es el eliminar, el delete. Y para eso vamos a utilizar un router.delete. Y necesito también el ID de la tarea que quiero eliminar. Vamos a utilizar async await. Y aquí adentro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener tan solo el parámetro. Entonces vamos a decir task.findById and remove. Y aquí le voy a dar el parámetro que estoy obteniendo el ID. Esto es exactamente lo mismo como hacíamos en el actualizar. Solo que en este caso vamos a utilizar el ID simplemente para el eliminar. Y eso es todo. El hecho es que este proceso también va a tomar tiempo en la base de datos. Es una consulta a la base de datos. Entonces, await. Esto nos va a devolver el dato eliminado. Y con esto, pues ya simplemente lo va a quitar de la base de datos. Pero vamos a enviarle un mensaje al cliente para que se entere. Un status que diga tarea eliminada. Vamos a guardarlo. Y en este caso vamos a eliminar esta tarea. Vamos a decir a través del método delete. Y no necesitamos enviar ningún cuerpo. Simplemente vamos a enviarlo. Dice tarea eliminada. Simplemente enviando un delete a esta petición de aquí, a esta ruta de aquí. Y vamos a ver en el navegador. Y observa que de nuevo hemos eliminado la tarea. Tenemos un arreglo en blanco. Muy bien, de esta manera tenemos las 4 operaciones. Pero también vamos a necesitar una operación más. Una operación bastante sencilla de obtener una única tarea. Entonces, vamos a utilizar aquí debajo del router.get, este que obtiene todas las tareas, vamos a crear una ruta más. Router.get. Y tan solo quiero obtener una única tarea. Así que cuando me pida a /API/task/un ID, le voy a dar una única tarea. Entonces vamos a utilizar de nuevo async await. Y aquí vamos a decir lo siguiente. Voy a obtener primero el parámetro. Entonces voy a decir task.findById. Simplemente vamos a darle este búsqueda de findById. Y le vamos a dar el ID que queremos buscar. request.parents.id. Esto me va a retornar una única tarea basado en el ID que le estoy dando. Esto va a tomar tiempo, así que vamos a dar await. Pero cuando lo encuentre, quiero que él guarde esa tarea en una constante llamada tarea. Y esto es lo que vamos a enviar al cliente. Vamos a decir res.json. Te vamos a responder la tarea que he encontrado. Vamos a guardarlo. En este caso, si hago una consulta a mi API/task, no tengo todas las tareas. Recuerda que tan solo está vacío en estos momentos. Vamos a crear unas cuantas. Vamos a crear esta de nuevo, correr, pero vamos a tener que ir en post. Correr, descripción, tengo que correr. Vamos a dar la ruta a /API/task. Enviamos. Tarea guardada. Vamos a crear otra más. Vamos a darle cenar. Tengo que cenar. Vamos a darle. Tengo que cenar a las 7, por ejemplo. Enviamos. Y tenemos otra tarea guardada. Vamos a obtener ahora todas las tareas. /API/task. Y observa que aquí tengo un arreglo con las 2 tareas que he creado. De hecho, también lo podemos ver en el navegador. Aquí tenemos las 2 tareas. Un objeto. Y aquí tenemos el otro objeto. Muy bien. Quiero tan solo obtener una única tarea. Por ejemplo, quiero obtener la segunda. Vamos a copiar este ID. Vamos a pegarlo aquí. Y a través del método get enviamos. Y observo que en este caso estoy obteniendo tan solo los datos de la segunda tarea. De la tarea cenar. Y no obtengo la primera. Esta es una manera de obtener tan solo los datos de una tarea en específico. Y muy bien. Si vemos nuestro código, hemos terminado nuestras rutas. Esas son las rutas que vamos a necesitar para poder utilizar con Riad. Hasta este momento, hemos terminado con el código del servidor. Lo que sigue es ahora empezar a trabajar con Riad y los módulos y cómo convertir una aplicación de Riad a código estándar del navegador.